¿Qué esconde el Vaticano al día de hoy? ¿Cuáles son los hechos desclasificados por los servicios de inteligencia y los tratados históricos que han contribuido a tantas teorías de la conspiración? ¿Cuál es el rol de la Santa Sede actual y de la decadencia del mundo moderno en Occidente como lo vemos hoy? En 2025 inauguramos con este documental una nueva serie o segmento en el canal, mediante un breve pero conciso recuento de lo que hace a la historia reciente de la Iglesia, con sus ecos en el pasado y cómo el Vaticano llegó a ser lo que hoy es, e inclusive lo que implica a nivel político el liderazgo del Papa Francisco. Quédate que ahora mismo te cuento todo esto. Si te gustan los análisis que hago en mis videos, no olvides dejar tu like, tu comentario, suscribite justamente apretando donde dice la campanita, todas las notificaciones y compartir el video con tus allegados, que es la mejor manera de hacer crecer todo esto. Operación Gladio. Para empezar con este documental, es preciso antes mencionar la vinculación del Vaticano con la famosa Operación Gladio durante la Guerra Fría, maniobra que ha sido confirmada tras su supuesta disolución a nivel público por parte de la CIA y el MI6. En este video que se ve en pantalla, Daniel Stulin entrevista al padre Paul Kramer, un sacerdote estadounidense que fue apartado del grupo de teólogos de la Iglesia a partir de la jefatura de Estado del Papa Francisco, justo antes de que ocurrieran dos cosas. Por un lado, la denuncia de las redes de delitos sexuales por parte de Benedicto XVI, cuando fue la cabeza de la Iglesia, y que trató de ventilar el asunto, tema del cual no me ocuparé hoy por razones de tiempo del documental y también de seguridad personal. Y por otro lado, la consagración oficial de Rusia como país ante la Iglesia Católica, lo que estrecharía los vínculos históricamente distanciados entre la Iglesia Ortodoxa, heredera de alguna tradición imperial, y el Papado de Roma. Esto marcaría su distancia respecto de la actual Rusia por parte de la Iglesia, pero esto no es en realidad una postura aislada en su historia. Antes de volver sobre estos temas, ampliaremos sobre lo que desarrolla el invitado en esta entrevista, con información de lo que fue la Operación Gladio para entender cómo se llega al vínculo entre el Vaticano y la masonería, a través de las distintas órdenes y logias. Sin duda alguna, la Iglesia, que ha estado bajo influencia masónica desde el reinado de Pablo VI, el Papa Benedicto vive en la sombra de lo que le ocurrió al Papa Juan Pablo I, quien iba a realizar la consagración de Rusia. Según afirman fuentes internas, uno de ellos, el cardenal Edward Daniel, Juan Pablo I fue asesinado. Padre Paul, ¿quién mató al Papa Juan Pablo I? El Papa Juan Pablo I dijo muy claro que iba a efectuar cambios radicales. Él dijo que iba a desalojar al cardenal Jean Villot de la cartera de secretario de Estado y sanear el Banco del Vaticano. Ahora el Banco del Vaticano es el principal accionista del Banco Ambrosiano, que estuvo involucrado en lavado de dinero, narcotráfico, comercio de armas. A eso además le suman vínculos estrechos de Ambrosiano con Licio Gelli, el maestro corriente de P2 y la logia masónica. Sin embargo, todo es aún más complicado. La mafia estaba preocupada por el blanqueo de dinero facilitado por el Banco Ambrosiano, pero el verdadero motivo fue que la logia masónica P2 es en realidad responsable por el asesinato de Juan Pablo I. Ellos tuvieron un motivo de peso. Pero para definir lo que fue esta operación, la Operación Gladio fue un programa secreto de la CIA y el MI6 británico que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, y que fue el motor que terminaría creando la hoy conocida OTAN. Se la conoció también como Stay Behind, y su objetivo era preparar a Europa occidental para una posible invasión soviética. La red italiana de Gladio se creó en 1956 y estaba compuesta principalmente por exfascistas y neofascistas. La operación se basaba en la idea de crear un nacionalismo italiano para detener el avance de la influencia comunista. Pero Gladio se vinculó también a las Brigadas Rojas Marxistas-Leninistas de Italia, y se cree que ambas organizaciones fueron manipuladas por la misma CIA. Un ejemplo de ello fue el atentado de la Banca Nacional de la Agricultura en Milán en 1969, en el que murieron 16 personas e hirieron a 58. La policía culpó a un grupo de anarquistas, pero lo que más se ha documentado es que la CIA fue responsable del atentado. La Operación Gladio se disolvió oficialmente el 27 de julio de 1990, pero es probable que haya continuado bajo otro nombre.
Según el artículo del académico Francisco Javier Ruiz Durán, la Operación Gladio fue una red secreta de resistencia creada por la OTAN durante la Guerra Fría. Su propósito era preparar a Europa Occidental para una posible invasión soviética mediante la formación de grupos paramilitares clandestinos. Fue un programa clandestino de resistencia armada organizado por la OTAN, la CIA y los servicios británicos durante la Guerra Fría. Aunque se centró en Italia, el término Operación Gladio se utiliza para referirse a todas las redes similares en otros países. Algunos puntos claves para entender la Operación Gladio incluyen las siguientes cuestiones. Sus miembros recibieron entrenamiento en tácticas de guerrilla, sabotaje y espionaje, cuyas células estaban compuestas por civiles y militares. La organización también estuvo involucrada en operaciones encubiertas que incluían actos de terrorismo y desestabilización política para frenar el avance de partidos comunistas y de izquierda en Europa. Su existencia salió a la luz pública en la década de 1990, lo que generó un gran escándalo, y se descubrió que algunos atentados atribuidos a grupos extremistas podrían haber sido perpetrados por miembros de Gladio para sembrar el caos y justificar medidas represivas. Solo Italia, Suiza y Bélgica han llevado a cabo investigaciones parlamentarias sobre la operación. Estas investigaciones han relevado los vínculos entre los servicios secretos de sus países y los actos terroristas en cuestión. Algunas de las operaciones que se atribuyen a Gladio incluyen, por ejemplo, masacres y atentados con bombas en Italia durante los años de plomo, organizaciones terroristas de extrema derecha como la Fenice, Vanguardia Nacional y Ordine Nuovo, vinculadas a Gladio, cometieron numerosas atrocidades. También operaciones en Suiza. La inteligencia británica cooperó en secreto con el ejército suizo en una operación denominada Project 26, que incluía entrenamientos en combate, comunicaciones y sabotaje. También operaciones en Bélgica. Aunque la investigación belga no encontró información concluyente sobre su ejército, se sospecha que hubo vínculos con ataques terroristas. Tienen varias pistas al respecto. La Operación Gladio tuvo conexiones profundas y complejas con la logia masónica Propaganda Due y el Vaticano, y acá entra lo que hoy queremos desarrollar. Propaganda Due, la PDUE, liderada por Licio Gelli, fue una logia masónica secreta en Italia que tuvo una gran influencia en la política y la sociedad italiana. Se ha documentado que la PDUE jugó un papel crucial en la Operación Gladio, actuando como una estructura paralela de poder. No solo tenía conexiones con altos mandos militares y políticos, sino que también esta organización estaba involucrada en actividades subversivas y de desestabilización política, incluso participando en la infiltración, por ejemplo, del movimiento peronista en los 70 en Argentina, tanto por izquierda como por los vínculos con servicios de inteligencia por, entre comillas, derecha, por parte del juez Julio César Uriens y el ministro de Bienestar Social José López Rega, y posteriormente participando en el proceso militar a partir de la figura del militar de la Junta Emilio Eduardo Macera. La relación entre la Operación Gladio y el Vaticano es igualmente intrigante. El Vaticano, a través de ciertos canales, apoyó las actividades de Gladio para contrarrestar la influencia comunista en Europa. Esta alianza no solo involucraba a la CIA y la mafia, sino también a figuras clave dentro de la Iglesia Católica. El financiamiento inicial de estas unidades guerrilleras provino de la venta de grandes cantidades de morfina por ex miembros de las SS que adoptarían la estrategia de continuar la guerra por otros medios, digamos, para desestabilizar Occidente. Y también mediante el uso de billetes falsificados británicos, proporcionados por supuesto por el MI6. Durante la Guerra Fría, estas unidades no solo se usaron para repeler invasores, sino también para combatir movimientos de insurgentes en América del Sur y países de la OTAN, mediante ataques terroristas, incluso desde su misma infiltración, y cuando no, creándolos. El Vaticano, preocupado por la expansión del comunismo, veía en Gladio una herramienta para proteger sus intereses y los del bloque de las potencias de Occidente. Esto no quita que la amenaza del comunismo en Europa no haya sido real, ya que la misma Unión Soviética tenía sus redes de operación de espionaje, terrorismo y sabotaje de igual manera, pero aquí nos detendremos solamente en el aspecto occidental a los fines de este documental. Entre las varias figuras que participaron de la Iglesia en esta operación se destacan el Monseñor Paul Marcinkus, quien fue presidente del Banco del Vaticano y se le ha vinculado con actividades financieras relacionadas a Gladio, el cardenal Alfredo Ottaviani, quien fue un alto funcionario del Vaticano y se le ha mencionado en investigaciones sobre la colaboración entre la Iglesia y Gladio. También el Papa Juan Pablo II, aunque no estuvo directamente involucrado, su papado coincidió con el auge de Gladio y se ha especulado sobre su conocimiento y posible apoyo a las actividades anticomunistas, cosa que se condice con su discurso público y su retórica de aquellos años. Como paréntesis, cabe destacar, para el interés de los suscriptores argentinos de mi canal, que Juan Pablo II, aunque fue vitoreado por el ámbito de cierta derecha, fue el Papa que instó a la rendición
de un país mayoritariamente cristiano como Argentina en su conflicto con la OTAN por la causa Malvinas, lo cual muestra el alineamiento de dicho papa con el interés atlántico y no con la lealtad, digamos así, a sus creyentes. Estos vínculos muestran cómo la Operación Gladio no solo fue una red de resistencia militar, sino también una compleja trama de influencias políticas, diría también geopolíticas, y religiosas que buscaban mantener el equilibrio de poder durante la Guerra Fría. Pero ahora bien, ¿cómo se originó ese poder? El Tratado de Letrán, o Concordato. Desde la conquista de los famosos estados pontificios por parte del Reino de Italia, a partir del Risorgimento a finales del siglo XIX, la Iglesia había quedado debilitada políticamente y su dependencia financiera respecto del Estado italiano era casi completa, hasta que sucedió lo inesperado por muchos. En 1929, el entonces duce Benito Mussolini y el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI, firman el Tratado de Letrán, que reconoció la independencia de la Santa Sede y estableció la Ciudad del Vaticano como un Estado soberano. Este acuerdo restauró plenamente las relaciones entre Italia y la Iglesia Católica, que habían sido tensas desde la captura de Roma en 1870. Un año antes de la firma del Tratado de Letrán, en 1928, Julius Evola, el entonces esoterista, filósofo y autor de origen italiano, representante de lo que sería una derecha tradicional, publicó su obra titulada Imperialismo Pagano, denunciando la influencia del Vaticano y su alianza con el fascismo. Evola, filósofo tradicionalista y crítico muchas veces del cristianismo, advirtió sobre los peligros de la colaboración entre la Iglesia y el régimen fascista entre los círculos de lo que era entonces la derecha europea. A raíz de la capitulación de Italia como reino ante un Vaticano restaurado en sus poderes y convertido el país en otra república liberal más, significó para Evola que la decadencia cultural y existencial de la modernidad no iba sino a profundizarse y acelerarse. Especialmente ante el hecho que confirmaría definitivamente esta tendencia, el famoso Concilio Vaticano II, que establecería este rumbo progresista por parte de un Vaticano con poderes restaurados y manteniendo lo peor de las viejas prácticas en contra del Estado, comunidad orgánica y de una verdadera ecúmene europea, ya que el Vaticano quiso históricamente unidades políticas débiles y endebles, tal y como pretende hoy el globalismo sinárquico, del cual es socio. Durante la Guerra Fría, la Operación Gladio se benefició de la restauración de los plenos poderes del Vaticano, ya que esta alianza permitió a la Iglesia y a las agencias de inteligencia occidentales trabajar en conjunto para contrarrestar la influencia comunista en Europa. La PDUE, con sus conexiones con el Vaticano y la CIA, jugó un papel crucial en estas operaciones encubiertas, por parte obviamente de la masonería. Por otra parte, el Movimiento Social Italiano fue un partido político de extrema derecha en Italia que tuvo algunos vínculos con la Operación Gladio, pero solo a partir de miembros en común. Aunque el MSI compartía ideologías con otros movimientos de derecha involucrados en Gladio, operaba como una entidad política distinta. El MSI proporcionó el impulso inicial para establecer frentes, podríamos decir, fascistas internacionales, pero sus objetivos estratégicos y operacionales diferían de los otros grupos. Fue el mismo Evola quien trató de influir en ellos a través de sus escritos para las juventudes de derecha en Italia, incluso asesorando directamente a la dirigencia del movimiento, cuestión que luego abandonaría para dedicarse a advertir a la juventud europea en general sobre lo que se venía como escenario cultural: drogas libres, sexualidad sin responsabilidad e hiperconsumo como estrategias de control psicosocial ante un sujeto occidental cada vez más desprovisto de un suelo firme propio a nivel existencial y en medio de las operaciones de servicios de inteligencia que venimos denunciando. Estos eventos muestran cómo la restauración de los poderes del Vaticano y las advertencias de Evola se entrelazaron con el escenario de operaciones clandestinas de la Guerra Fría que estamos analizando, y que forman parte de lo que el mismo autor llamaba la guerra oculta, ya que la misma involucra a los servicios de inteligencia que operan de forma revolucionaria sobre los países para generar desestabilización a nivel social y hasta psicológico. La tradición gibelina frente al welfismo global. Ahora bien, agotada la estrategia de apelar a los mitos romanos para mantener la unificación italiana y su soberanía plena, el autor Julius Evola recurrió a los mitos medievales que pudieran rescatar en la tradición católica algún atisbo de lo que era la tradición romana y profunda de los europeos a lo largo de su historia. Razón por la cual fue de los pocos en hablar en épocas contemporáneas de lo que fue el conflicto de varios siglos atrás entre güelfos y gibelinos. Los güelfos representaban al bando de la Iglesia y a sus aspiraciones de hegemonía cultural y política a nivel mundial, que buscaría alianzas hasta con supuestos enemigos de principios, traicionando sus propios postulados.
mientras que los gibelinos representan la autonomía política y la soberanía de los imperios europeos en convivencia con sus identidades y en un orden de países más equilibrado. Podríamos decir que eran los impulsores de la cristiandad ya no desde la Iglesia, sino más bien desde las soberanías de los estados o de los imperios. Federico II de Hohenstaufen, un representante del bando gibelino, fue catalogado por la misma Iglesia como el anticristo, a pesar de haber sido este emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, justamente al ser sacro, un emperador cristiano, cosa que haría que Nietzsche en el siglo XIX lo reivindicara en algunos apartados en su obra homóloga, El Anticristo. Así como la Iglesia romana, como tal, nace de su separación del Concilio de Obispos celebrada por el entonces emperador, de lo que era el Gran Imperio Romano. La actitud del Vaticano a lo largo de su historia, salvo por papados específicos que trataron de revertir el rumbo, ha sido la misma, o sea, la búsqueda de hegemonía cultural, política y debilitamiento de las soberanías y de los imperiums que hacen a la unidad esencial de la civilización occidental. Actualidad. Para volver a la actualidad podemos retomar otra parte de la entrevista de Stulin con Paul Kramer. Primero, el Banco Prusiano, uno de los miembros fundadores del grupo Interalfa que controla el 70% del dinero mundial, en los años 70 y principios de los 80 estuvo involucrado en el narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, actividades de los grupos neonazi, de los grupos fascistas de la Operación Gladio vinculados a la OTAN y en la logia masónica Pedui, basada en la anterior logia del fascismo universal Propaganda 1 de Giuseppe Mazzini. Segundo, cuando Albini Luciani aceptó la tiara papal a regañadientes y se convirtió en el Papa Juan Pablo I, enseguida se dio cuenta del grado de influencia de la masonería de los jesuitas en los altos concilios del Vaticano. ¿Cómo lo descubrió? Cuando la policía italiana registró la residencia del gran maestro de la logia Pedui Luciano Gelli, confiscó una lista con los nombres de los masones más importantes del gobierno italiano, unidades de los servicios de inteligencia, de la OTAN y de la Iglesia. De hecho, en la lista había nombres de más de 100 masones católicos del Vaticano. Entre ellos figuraba el cardenal Villot, secretario del Estado papal. La lista también incluía nombres de jesuitas de alto rango. Nunca antes el poder de los jesuitas entre los muros de la Santa Sede se había sentido tan amenazado. Los jesuitas estaban a punto de perder todo el poder e influencia acumulados a lo largo de varios siglos. El Papa Juan Pablo I consideraba a algunas de las organizaciones más poderosas del mundo como sus enemigos irreconciliables. Sus posibilidades de luchar eran muy escasas. Padre Paul, dirijamos nuestra atención a algunos de estos grupos poderosos y sombrios dentro del Vaticano. 3 de los grupos más influyentes en la Iglesia son los jesuitas, Opus Dei y los Caballeros de Malta. ¿Qué papel desempeñan estos 3 grupos en este juego de poder? A lo largo de las décadas, el Opus Dei ha estado reclutando de manera muy agresiva a las personas más ricas y poderosas. Y una vez que esas personas se unen a la organización, contribuyen con enormes sumas de fondos que van a los cofres del Opus Dei. Al contrario de lo que ocurría en siglos anteriores, cuando tenían una gran lealtad hacia los papas, a la tradición. El Opus Dei ha estado promoviendo con mucha fuerza la línea progresista y también las políticas del Vaticano, con énfasis en la acumulación. Y el Opus Dei ha sido claramente una red de acumulación. El Papa Pío XI advirtió que esta es la destrucción de la Iglesia. Entonces, con los jesuitas, habiendo sido completamente moralistas y habiendo tomado el control total para promover una política filomasónica, el Papa Juan Pablo II demostró una gran preferencia por el Opus Dei, pero de una manera mucho más circunspecta. Ellos están promoviendo la misma política, porque, ya sean conservadores o liberales, ambos son manieristas y filomasónicos.
Es interesante ver esto al día de hoy, precisamente en razón del discreto involucramiento que tuvo la Iglesia en favor del bando ucraniano en la guerra de operación que desató Rusia hace casi 3 años. Ucrania, más allá de arrastrar a Europa a una guerra de desgaste con un saldo en rojo más que significativo para sus países, es de destacar su vínculo con grupos islámicos suníes, que incluso participaron del derrocamiento de Bashar al-Assad, como hemos especificado en nuestro último informe. La moneda de Ucrania y la de Siria han sido pagadas, porque los actores en juego necesitaban un cambio del statu quo del poder mundial, statu quo que el mismo Vaticano vino acompañando durante todos estos años con sus encíclicas en favor de las agendas de la ONU y las aspiraciones de las dinastías banqueras herederas de la nobleza veneciana. Pero estas mismas noblezas están cambiando su estrategia, a raíz de que el discurso woke y globalista se está cayendo en 1000 pedazos. Retomando, ¿qué decías tú, Lin, sobre la participación del Vaticano sobre la política oculta de una Europa islamizada? Siria, en términos de recursos y ubicación geográfica, hablando de geografía, ¿no? Es el medio de adquisición para Turquía. Y los islamistas después, ¿cómo se hace esto? Primero usas a los islamistas para destruir, después a estos islamistas les van a eliminar. En poco tiempo y Siria volverá pro-turca. De la misma forma que es lo que estamos viendo en Europa. Que estamos viendo esta masa de mugre que va viniendo de África, de Oriente Medio a Europa. Yo expliqué esto muchas veces, conceptualmente es el Vaticano que lo estamos viendo. ¿Por qué lo están haciendo? Pues están haciendo porque Europa es pusilánime, donde un hombre de 40 años de edad, barbudo, con pene, lleva falda y tacón alto. Y al Vaticano esto no le gusta mucho, entonces quieren eliminar. ¿Cómo se elimina? Trayendo de África del Norte a toda esa gente que son jóvenes de derecha, radicales, hambrientos, sin mujeres y niños, y están viendo este espanto y lo van a destruir, y lo están haciendo. Y después el Vaticano se quita la máscara y te aparece el Cuarto Reich. O sea, el renacer del Imperio Romano de naciones germánicas. Esto es lo que ya está en marcha. Y lo que tú vas a tener es nacionalcomunismo en Europa, lo que yo expliqué hace varios años atrás. De hecho, lo expliqué en detalle en mi libro Trastienda de Trump. Este es el objetivo. Como alguien ya anticipó varias décadas atrás, se viene la proletarización del mundo, la extinción de la clase media y una progresiva desindustrialización del capitalismo productivo. No es casual que en estas épocas se hable desde el Foro de Davos y sus aportantes de un capitalismo stakeholder, capitalismo inclusivo o de partes interesadas. En sintonía con esta agenda, la Iglesia vino asentando su retórica antiindustrial, anticapitalista también, pro medio ambiente y simpatizante con el globalismo. Además de lo que menciona Kramer sobre la PDUE y el Opus Dei, cabe destacar que los vínculos jesuitas han operado en muchísimas de las políticas actuales de la ONU, como la misma Agenda 2030, a través de lo que hoy es Fratelli Tutti y Laudato Si, las encíclicas que elige el Papa Francisco, y que ha generado una red que vincula políticamente a diversas fuerzas políticas de los países con la Casa Blanca, desde el Deep State globalista y el Vaticano mismo en objetivos comunes. Con una Europa islamizada, burocratizada, con una población envejecida y en vías de reemplazo, con una clase media que se extingue, la ambición de hegemonía se hace más posible que nunca para el Estado Vaticano, que se beneficia de esta capitulación de Europa ante el eurasianismo, la islamización, el totalitarismo y el empobrecimiento de sus naciones en favor de una misma hegemonía global, y para la cual no se escatiman recursos y operaciones de las más diversas, hasta el empleo, como vimos históricamente, de grupos extremistas de toda ideología. Algunas conclusiones. Como dijo un maestro mío, la Segunda Guerra la ganaron los aliados en lo aparente y el eje en lo esencial. Así como la Guerra Fría la ganó Estados Unidos en lo aparente y en la realidad esencial la ganó el bolchevismo, con su horda devastadora que procede del este. Estos aspectos de la guerra oculta que bien desarrolló Ébola en sus distintas obras y que nos viene advirtiendo sobre estos fenómenos, hacen a la decadencia cultural que vemos en el occidente del globalismo sinárquico y por el cual el llamado desde este canal es a resistir a toda esta barbarie. Gracias por mirar este documental. Si te gustó, dale me gusta, compartilo con tus amigos, con tus familiares, con tus allegados, con quienes se interesen por compartir esta idea de un occidente que renazca para la libertad y la soberanía de sus países. Y si aún no lo hiciste, suscríbete a este canal activando la campanita donde dice todas las notificaciones. Así no te perdés de ningún otro video ni de ninguna
otra actualización. Nos veremos en la próxima entrega, en este caso, como les prometí, sobre la geopolítica británica en su proyecto de Gran Corán. Hasta la próxima.